para redondear este concepto de la escucha activa del podcast, ¿ya? ¿Qué implica la escucha activa del podcast y cómo podemos aprovecharla? O sea, una cosa es que sabemos que la gente decide escucharnos en un podcast. No es una escucha circunstancial. Yo haría esa diferencia. La gente quiere escucharte en un podcast, ¿ya? Pero ¿qué implica esto? ¿Qué tiene de chori esto? Primero, algo que es obvio, la elección del oyente. Los oyentes tienen el poder de elegir cuándo y dónde escuchar, lo que les permite personalizar su excelencia. Agregaría acá que cuando una persona escucha un podcast, no escucha solo un podcast, generalmente escucha varios. Respecto del entorno cómodo, la capacidad de escuchar en un ambiente cómodo también promueve la escucha activa y la concentración en el contenido. Uno decide escuchar cuando puede hacerlo. Yo sé que suena un poco obvio, pero no es tan obvio. Porque uno tiene que prepararse para armar un contenido para satisfacer el entorno cómodo de ese auditor o auditora. El auditor o auditora viene sentado en una micro de un lugar a otro para escuchar un podcast tranquilo o tranquila. Ese es el lugar donde yo tengo que actuar con el mejor contenido. ¿Se entiende? Y la flexibilidad del formato, en el sentido de que el podcast es una gran ventaja. Yo mencioné hace un rato lo que pasaba si, por ejemplo, si la extensión del podcast era 30 minutos y lo que esperaba la gente escuchar era mucho más de 30 minutos y va maratoneando el podcast que yo hice con varios episodios, no importa. Pero, por ejemplo, si no alcanzara, si solo tuviera 15 minutos para escuchar tu podcast y no alcanzara a llegar al final y dice, pucha, ya, tengo que, tengo que atender a cierta persona o tengo que preocuparme de mis hijos, de mis hijas o tengo que hacer una tarea o cualquier cosa y tengo que dejar el podcast. No importa porque lo retoma después. Flexibilidad en el formato, eso tiene que tener en cuenta uno siempre. ¿Ya? Eh, la mala calidad de mi internet, hay partes de la entrevista o grabaciones que no quedaron muy filete. ¿Hay alguna técnica para emparejar los audios a un mismo nivel? Yo haría una limitación forzada ahí, Ivonne. Eh, que el internet determinó la calidad de las entrevistas es porque grabaste por Zoom o por alguna distancia por internet. Es por eso, porque la conversación fue por ese medio. Si no, no me explicaría que fuera esa la limitación. Ah, por Zoom, claro. Ya. Y Zoom te entrega un archivo de video y un archivo de audio cuando dejas de grabar. Y a lo mejor cachaste que estaba ahí más o menos de mala calidad o que era eh, o que estaba cortado, por ejemplo, o que los niveles no son los mismos. Creo que uno es ir en el espectro mismo, subiendo y bajando los volúmenes, pero hay una función en general en los auditores, en los, ¿cómo se llama? En los editores que se llama de efecto de limitación forzada, que te pone todo a un solo nivel. Y eso para las conversaciones está bien, pero si es en algunas partes yo lo haría a manopla. A mí me gusta hacerlo a manopla por lo menos. Me demoro más, sí. Pero usted sabe que yo soy de vieja escuela, así que es como yo edito. Eh, por limitación forzada, cuando uno tiene mucha pega, en el fondo, lo pone a... Yo lo pondría a menos 8 decibeles, todo. Y que te lo lea a 8 decibeles todo y lo deja todo parejo. Ahí se producen algunas imperfecciones, pero no debería ser ¿cómo se llama? Un problema. Yo lo haría manual, sí. Eso, eso podría recomendar. Eso, el proceso de selección es la comodidad de la escucha y uno tiene que darse cuenta de eso, que uno es parte de la comodidad de la escucha también en ese contexto. ¿Qué fomenta una escucha activa, compañeras, compañeros? Dar una historia buena. Las historias cautivadoras atraen la atención de los oyentes. Acá hay algo que es súper súper bueno. Las, las emociones de las historias que contamos son universales, pero le ocurren específicamente a personas. Y uno tiene que hacer esa combinación, ¿ya? Y esas emociones específicas, o sea, esas emociones universales, son directamente relacionadas con la capacidad que uno tiene de hacer sustantiva la historia que uno cuenta. No importa si uno está en una entrevista, no importa si es un documental, pero uno sabe que acá hay una historia que se está desarrollando. ¿Se acuerdan de la narrativa? A eso me refiero.
Mantener un buen ritmo, yo creo que es un poco obvio, pero un buen ritmo en la presentación ayuda a mantener el interés de los oyentes y evitando que se distraigan. ¿Recuerdan cuando hablamos de arranque, hicimos el ejercicio de arranque en la clase pasada? Yo les decía que el arranque era una de las cosas más importantes porque después de que pasa el minuto y siguen escuchándote, te van a escuchar igual hasta el final. Es difícil que te abandonen después de eso. Eh, y mantener un buen ritmo significa tener conciencia de que tenemos un contenido porque tenemos un arranque. Esto es especialmente delicado, por ejemplo, en las entrevistas. Cuando yo tengo una entrevista y, por ejemplo, tengo que ir a realizar una entrevista a un lugar que no es el estudio donde yo trabajo, yo no me siento tan cómodo, hago la entrevista y no me preocupo del arranque. Yo hago el arranque después y después los pego. Creo que eso es lo que hay que hacer cuando uno hace una edición simple. No estamos hablando de cosas complejas, estamos hablando de cosas simples. Contenido sustantivo. ¿Qué significa el contenido sustantivo? Contenido sustantivo es, no sé si se va a entender lo que voy a decir, por favor, interpélenme si no es así, pero es mucho más importante tener cosas sustantivas que opinar acerca de las cosas que uno habla. No creo que a mucha gente le importe lo que uno opina de las cosas. El podcast uno no lo hace, cuando lo hace bien, uno no hace un podcast o no fabrica un podcast o no ejecuta un podcast para dar su opinión personal sobre las cosas. Evidentemente, lo que yo hago al realizar un podcast es, está un poco evidentemente traducida o incorporado el punto de vista de cómo yo veo las cosas, como realizador o como realizadora. Pero ya yendo directamente al contenido mismo del podcast, yo creo que a nadie le importa mucho lo que yo opino como realizador o como realizadora. Lo que la gente está buscando es que yo le entregue contenido útil, una historia interesante. Y eso se hace mucho más con sustantivos y verbos que con adjetivos. Como en las novelas, me dice Juan López. Bueno, no nos interesa lo que opine Víctor Hugo. A nosotros nos interesa la historia de los miserables. ¿Entiendes? Y ahí está el punto de vista de Víctor Hugo. Esto es un poco obvio. Las escuchas pasivas tienen que ver con cómo uno circunstancialmente se topa con la tele, con la radio, con los medios digitales incluso. Eh, y cuando hay un podcast, esto exige de parte del auditor o de parte de la persona que decide escuchar un compromiso. Y eso fomenta una conexión mucho más profunda con el contenido. La atención activa versus la pasiva también está un poco en juego, a diferencia de la tele, donde la atención es difusa o uno tiene encendida la tele, o uno sabe que está dirigido a muchas personas, o uno piensa que a la gente de la tele no le interesa quién le está escuchando o le está viendo. Los podcasts promueven una atención activa y consciente. Y eso es mucho más real, en todo sentido. Por lo tanto, la naturaleza envolvente de los podcasts resulta una experiencia más enriquecedora en comparación con otros medios. Sí, y eso es una ventaja. Estamos en ventaja con respecto a otros medios masivos. Nuestras audiencias son más pequeñas, pero son más nítidas. Voy a hablar un poquito de cómo va la cosa de la tendencia del mercado. La tendencia del mercado que uno está viendo es que la gente está haciendo que el podcast sea cada vez más video, sobre todo con las ventajas que entrega YouTube y la versatilidad que entrega YouTube y el gran consumo de medios que tiene YouTube. Los podcasts están yéndose a YouTube mucho a propósito de eso, o hacen una versión para Spotify en audio y otra en video para YouTube, eh, o también incluso hacen solamente el audio con una portadilla para YouTube, también es posible, pero la popularidad de los podcasts de video ha crecido mucho. No significa que nosotros tengamos que hacerlo así, pero es una tendencia del mercado que uno tiene que anotar, que uno tiene que identificar, que uno tiene que decidir si es una ventaja o no es una ventaja. A lo mejor la ventaja es que yo justamente no estoy usando video y eso es una ventaja, pero hay otros que van a decir, pucha, yo creo que sería mucho más ventajoso que vieran el lugar donde yo estoy haciendo esta conversación y por lo tanto me podría switchar a un streaming de video y eso también lo puedo hacer con un teléfono y eso también es posible. Eh, También el contenido visual podría ser complementario a la realización del podcast.
porque también los podcasts en video ofrecen contenido que enriquece la experiencia auditiva en términos del contexto, sobre todo cuando uno entrevista a personas que tienen características físicas particulares. La gente guapa siempre es mejor verla que escucharla solamente, o que, oh, qué interesante esta persona, me gustaría saber cómo es. Uno siempre tiene esas ganas de asociar a un cuerpo, a una voz o a una forma de pensar. Eh, y son, como digo, de bajo costo ambas, todavía. YouTube la lleva, compañeros, compañeras, y Spotify, pero YouTube la lleva, compañeros, compañeras. Para ustedes, los más viejotes, YouTube para mayores de 40 años es la cumbia total, es el medio de comunicación. Pero esencialmente YouTube y Spotify, ¿ya? En el mercado de podcast es lo que mejor funciona, todo cabe, parece que todo es posible, la variedad de contenido es, ¿qué les puedo decir? Su alcance y visibilidad también es versátil, el YouTube se puede embedear en cualquier parte, se puede compartir para cualquier parte, salvo en Instagram, pero igual uno se la arregla para poder poner links ahí, así que no hay problema. Estas son las dos plataformas. Ahora, competencia y calidad en la producción de los podcasts. ¿Esto es relevante? Sí, sí, sí. Pero la calidad del contenido es crucial para retener a la audiencia, pero también tiene que ver con los alcances que uno tiene. Y esto no tiene que ver con la capacidad del equipamiento que uno tiene, no tiene que ver con este equipamiento que está ahí en esa fotografía. Tiene que ver con las decisiones que uno toma en el terreno en el que está tomando, que está haciendo las grabaciones. Y de eso hablamos la semana pasada. No se dejen llevar por la idea de que hay que invertir grandes cantidades de dinero en una implementación técnica para poder hacer un podcast de calidad. La planificación, el guión, el propósito, la definición, el bautizo del episodio, la descripción del episodio, y lo que yo específicamente defino para cada episodio con una duración específica, con la producción adecuada, es lo que determina lo que yo voy a hacer, y eso significará que mi producto podrá estar ser competitivo en el mercado de los... Ahora, siempre va a ser más importante que la narración sea efectiva, que uno cuente el cuento de manera entretenida, que uno haga ediciones estratégicas de audio si conoce la edición de audio, pero no se meta en camisa de once varas. Si usted no sabe de edición digital, no se meta ahí. Igual ahora CapCut tiene algunas herramientas como para hacer edición fácil, para guiada en el teléfono. eh, y también las ideas de marketing tienen que ver más con cómo uno es y cómo uno maneja las redes, y perder el pudor de aparecer en pantalla, que con otra cosa. No es, no es necesario que todo esto sea una gran implementación. Hace mucho tiempo que la tele está de cabeza, la tele abierta está de cabeza, justamente porque los contenidos digitales son muy baratos de hacer. Con un teléfono podemos hacer prácticamente todo. Usa tu teléfono, planifica. Ahí está la clave para los podcasts. Técnicas de narración, toda tiene que ver con la planificación y cómo uno es. A veces a uno le sale fácil contar una historia, pero si uno no domina el tema, yo lo escribo y lo leo. Y no pasa nada si tengo que leer. Y no pasa nada si mezclo lectura con mis palabras. Y no pasa nada si tengo que leerlo todo. Y tercero, muy importante, para mejorar el contenido, especialmente de episodio a episodio, la audiencia. ¿Le gustó el episodio? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué es lo que le gustó? ¿De qué quieres saber más? ¿Qué otro tema te interesa que hagamos? La. Si alguien se da la molestia de incorporar esto como una posibilidad y responderte, uno tiene que tomarlo en cuenta. No significa que eso determine tu decisión, pero de ahí uno empieza a agarrar cosas. Y eso uno tiene que, ¿cómo se dice? Uno tiene que acostumbrarse a hacer esto. Si al comienzo a ti te parece que eso podría ser imposible, pídele un par de palos blancos que te ayuden. A un buen amigo, una buena amiga que te haga preguntas en el podcast y te diga, oye, estuvo súper bueno eso, ¿por qué? Y ahí va a agarrar. Apuesto que te va a agarrar. Esto es súper bueno. Súper, súper bueno. Juan González me dice, en lo personal he tenido que grabar desde la grabadora de mi celular, después transformar audios a MP3 y después insertar a la Audacity. Perfecto. Esto es súper simple, no es tan terrible. Y hay tutoriales estupendos de YouTube actualizados para Audacity, que se va actualizando además permanentemente. Es un gran software. ¿Cómo
construimos audiencia, compañeros? Pensemos algunos conceptos que hemos dicho acá en este curso. Usar redes sociales abiertamente. Uno en pantalla diciendo, mira, yo hago un podcast, este podcast habla acerca de pueblos originarios, del lugar donde yo estoy y del abuso de las empresas forestales. Y me gustaría que nos acompañaras porque en el primer episodio vamos a conversar con tal y tal y tal. Escúchanos, lo puedes escuchar, por favor, pincha el link de nuestra biografía, ahí están todos los episodios, los puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en YouTube, en fin, donde tú quieras. Si no tienes, hay un podcast que vi que dice, si no tienes Spotify, te lo metí a YouTube también para que lo puedas escuchar. Sí, se puede, por todos lados. Colaboraciones creativas, ¿se acuerdan que yo les decía que uno tiene que hacer episodios con otros? Es súper buena idea. Esto es súper buena idea porque uno le roba la audiencia al colaborador con el cual uno está invitando. ¿Cierto? Tiene su cuento también. Hagamos un episodio conjunto, tú y yo, tu podcast y el mío, y hacemos un episodio que nos sirva a los dos. Súper buena táctica, súper buena táctica. Y las promociones cruzadas, pues. La promoción cruzada entre diferentes plataformas y programas también ayuda. Esto es lo de las promociones cruzadas, va en relación a lo que me preguntaba un rato antes uno de nuestros compañeros, con cómo yo uso la radio para promocionar el podcast también, que también es una posibilidad, eso también ayuda bastante. Eh, más. Eh, Susana me pregunta, es una muy buena pregunta. En el podcast se va diciendo a quiénes estás entrevistando como en la radio para los que se vienen incorporando. Yo creo que si el podcast es extenso, es decir, más de 15 minutos, uno tiene que tener esa deferencia, Susana. De todas maneras, no importa si uno tiene una audiencia que sabe que está Pepito enfrente todo el rato, no importa. Pero uno también como entrevistador, y esto es una táctica de entrevista más bien, cuando uno como entrevistador nombra al entrevistado y le dice, mira Fernando, tú mencionaste tal cosa, me gustaría que detallaras, qué sé yo, tal, tal y tal. Cuando uno interpela a una persona que está entrevistando con su nombre, es una muy buena táctica de entrevista, porque te sitúa como la persona que tiene que hacer la pregunta. ¿Ya? Generalmente cuando te replican de vuelta y te dicen, Patricio, lo que pasa es que es porque el entrevistado se enojó con algo que tú le dijiste. A mí me pasó con Evelyn Matei hace algunos años atrás, que le hice yo trabajaba en BioBio, le hice unas preguntas incómodas, no recuerdo en este minuto, pero me dijo, Patricio, tú no tienes idea de... y ahí me habló directamente. Después mis compañeros cortaron ese audio y me lo ponían a cada rato. Cada vez que yo hablaba y decía algo, me decían, Patricio, y decía, Evelyn salía diciendo, Patricio, tú no sabes lo que estás diciendo. Eh, bueno, eso, pero es una muy buena táctica, digo, volviendo a lo de la entrevista, que uno vuelva a decir el nombre por esta razón. Porque también uno va localizando, y esto es una herencia de la radio, por supuesto, y la razón por la cual uno va diciendo quién estás entrevistando tiene que ver con esto de la entrada y salida de auditores en la radio común y corriente, pero a mí me parece que como un establecimiento de funciones y de roles, decir el nombre de pila de la persona que estás entrevistando también tiene que ver con el interés y el conocimiento que uno tiene como entrevistador. Me parece que es como lo interesante de eso. Desafíos de la captación de atención. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el entorno está saturado, las opciones son muchas, podrían no estarte escuchando a ti o escuchar otra cosa, por lo tanto yo tengo que hacer la mejor pega posible y escuchar, crear contenido de alta calidad que sea atractivo y tú sabes cómo hacerlo. Debes diferenciarte de la competencia, estudiar la competencia, pero tampoco volverse loco ni volverse loca. Creo que uno tiene que hacer lo que uno hace, sin importar si uno está pisando los callos con repetir algunos conceptos que estén realizando personas de la competencia, no importa, tú lo haces a tu estilo, no te preocupes de nada y todo lo demás. Y acá un pequeño ejercicio breve para ver si cómo están las cosas. Respecto del trabajo que ustedes van a entregar, respecto del podcast que ustedes inventaron o desarrollaron para entregar en este curso, en esta capacitación. Si yo les dijera, mi podcast es el único que, ¿qué dirían ustedes de su podcast? Abran sus micrófonos y cuéntenme. Mi podcast es el único que... Es el Ven, único que habla a las personas de la provincia de Cauquenes.
Muy bien, excelente. ¿Qué más? Bernie. Es el único que habla de temas que realmente nos importa como pueblo indígena. Muy bien, excelente. Bernie Está ahora. dedicado a las personas mayores de este país y del mundo. Ya. Dale, Bernie, métete ahí entre medio. El mío es el único que habla de bandas chilenas infravaloradas. Muy bien. ¿Qué más? Ya, pues, no me dejen colgado. Mi podcast es el único que habla de la muerte de un estudiante. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué más? Mi podcast es el único que relata lo sucedido en la región de los lagos, en el volcán. Súper, súper. ¿Qué más? Mi podcast es el único que orienta a las familias sobre música para acompañar a sus niñeces. Ya, muy bien, excelente. José Luis. Mi podcast es el único que habla de donde nace la patria. Bacán. Iván González. Mi podcast es el único que habla de una realidad y de un flagelo en las comunidades mapuches. Muy bien. Víctor. Mi podcast es el único que reconstruye la historia desde el territorio. Bravo a todos. Súper bien. Pasaron. Eh, Tengo otro. Otro más. Sí, mi podcast es el único que escuchando hace pensar. Eh, bien, bien. ¿Alguien más? Yo, mi Manu. podcast es el único que habla con los muertos. Excelente. Excelente. Yo, De eso se trata. Pame, dale. mi podcast es el único que descubre bandas nuevas. Excelente. Claudia. Mi podcast es el único que hablará sobre los problemas que tenemos que enfrentar las radios comunitarias para poder llevar contenidos a nuestras comunidades. Bien, excelente. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Así es. Así es la cuestión, como dice un amigo mío. Estas cosas son interesantes. Acá rápido vamos a ir, que ya el tiempo nos está alcanzando. Vamos para tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer. Campañas en redes sociales, sí, las campañas en redes sociales son fundamentales, pero, pero, no pongas solamente como contenido de tus redes sociales el episodio que tú hiciste. Tenéis que poner otras cosas, porque si no es muy fome. Porque 5 posteos sobre un episodio y no ni una otra cosa más, fome. Entonces, uno tiene que intercalar. Estas campañas de redes sociales son así. Son, si yo soy experto en hablar con los muertos, y mi podcast habla acerca de eso, yo, dentro de 5 posteos, por ejemplo, en cualquier red social, dos de ellos tienen que ver con el episodio que yo promociono. Escucha mi podcast, qué sé yo, en este episodio tal. Y los otros 3 pueden hablar de esto, pero no mencionar el podcast. Porque lo que uno hace ahí es construir autoridad. ¿Se entiende? Y lo que uno tiene que hacer es construir autoridad, que es una de las mejores herramientas del marketing. Construir autoridad es hablar acerca de lo que sabes y tener la vocación para hacerlo y entregárselo gratuitamente a la gente que posiblemente se puede encontrar con tu posteo. Desde ese punto de vista uno tiene que ser estratégico porque no pueden estar entregando todo. Pero si uno hace una estrategia de temas y, por ejemplo, uno planifica 10 posteos y en 4 de esos posteos está el episodio que yo quiero promocionar para que me escuchen, los otros 6 posteos tienen que ver con otros elementos que pueden ser tangencialmente similares al episodio en sí. ¿Se entiende? Así uno hace campaña de redes sociales. Newsletters también sirven. Uno le manda una cartita a todos los contactos que uno tiene. Y uno informa dentro de las cosas del newsletter que tenemos un episodio nuevo de podcast.
Es súper buena esa táctica también. Y los eventos en vivo que muchos de ustedes hacen, cuando sacan la radio a la calle y todas las cosas, también sirven como una posibilidad. Entonces, redefinir el contenido, conectarse con las audiencias y entender los desafíos del mercado en esta parte de la clase. Ahora, comenzar con lo mínimo, ¿ya? Son el equipo y la pauta, tener una conversación auténtica, pauta sencilla y siempre tener en cuenta la conexión con la audiencia. Separar la preproducción de la producción y la postproducción, tratar en esta primera etapa de que la postproducción sea lo menos engorrosa posible y resolver todo en la preproducción y la producción. Y también entender el mercado del podcast. Evoluciona permanentemente, que tiene una competencia creciente, que si no lo hago hoy me estoy perdiendo una oportunidad, porque va a venir otro a hacer lo que yo hago, y que para entender las preferencias de los oyentes es crucial para mejorar el contenido que yo estoy haciendo y generar una potencial relación que es mucho más auténtica que con un medio de comunicación masivo. La gente podría tener una relación ya establecida con la radio comunitaria con la cual se contacta, pero podría ser mucho más profunda si uno es fiel al camino que tiene que seguir, capítulo a capítulo, respetando los plazos que uno promete, el contenido elabora episodio a episodio la serie de podcasts que usted ha construido. Conexión con oyentes, las redes sociales, la información valiosa, las ideas inspiradoras, los relatos cautivadores, bla, 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 bla. Esta parte tiene que ver con cómo uno maneja a los auditores con herramientas más avanzadas, pero esto yo creo que todavía no es algo que lo que nosotros podemos hacer si vamos experimentando primero con la construcción del contenido, ¿ya? Pero sabemos que la participación activa de los oyentes y ustedes incorporando decisiones capítulo a capítulo con lo que nos dicen, ayuda. También los creadores deben adaptarse a las preferencias de la audiencia, pero seguir sobre todo, si uno tuviera que hacer una relación porcentual entre las cosas, yo diría que un 70% es la decisión de la intuición de uno y el 30% son las decisiones de los auditores. Más o menos esa relación, ¿ya? Y eso impacta, por supuesto, la calidad y la relevancia del producto. Eso optimiza el contenido y nos permite interactuar con los oyentes de manera permanente, ¿ya? Y para llegar al contenido de alta calidad, necesito generar autenticidad, consistencia y ese trabajo de fidelización con la audiencia también. Y eso tiene que ver con que la idea mía sea la idea que siempre a la que soy fiel. Puede que en las primeras herramientas de los primeros episodios no sea tan bueno lo que yo estoy haciendo, pero si soy fiel al principio que estoy construyendo, la audiencia se va a quedar ahí. Lo otro, no caigamos, esto yo creo que es obvio, pero igual tengo que mencionarlo, no caigamos en las trampas de la desinformación. La desinformación es un juego que juegan otros y otras. Estamos en una era complicada, en una era de desconfianza, y por lo tanto, usar datos reales es un mandamiento hoy día. Decir la verdad es un mandamiento. Trabajar con información verificada es un mandamiento. Preocuparse de que la información que nosotros tenemos para construir nuestros contenidos es una información real es algo imperativo. El riesgo que uno corre al reportear un tema que yo estoy cubriendo y que yo creo que domino y todo lo demás, yo no soy infalible tratando los temas que tengo que tratar. Por lo tanto, no solamente debo usar datos reales, sino que preocuparme de que la verificación de información está en un alto estándar en el trabajo que yo estoy haciendo. Profe, ¿Sí, Andrés? muy cortito. Creo que también dentro de esto, aunque una colita un poquito periférica, que a veces las presentaciones de los programas, o sea, el intro de entrada como el de la salida, sobre todo el de entrada, como que anuncia mucho de lo que después no va a ocurrir en el programa.
Entonces, escuche el matinal tanto que sé yo, con entrevistas, premios, sorteos, Elefantes, jirafas, viajes, claro, y al tigres, final viajes no hay al paso. nada de eso. Entonces, un episodio pasa, dos, tres, pero siempre. Había un programa que había en una radio que eran como tres periodistas y hablaba de que la locución de que era el programa mejor informado de la radiotelefonía. Y dentro del programa se notaba que las periodistas, entiendo que eran periodistas, estaban bastante descontextualizadas y hacían preguntas inclusive de ignorante, de cabros Dios chicos, o mío. sea, se notaba que no se habían preparado previamente. Entonces, un escándalo. Lo digo, digamos, porque creo que hay que vigilar un poquito eso, Sí. el detalle del texto de la presentación, o sea, que realmente vaya a corresponder a lo que se hace, en lo posible, pero no meterle ahí con tutti, eso. Andrés, yo creo que tú has dado en un elemento que es clave y que tenía que ver un poco con lo que yo estaba mencionando. Yo creo que no podías hacer promesas que no podías cumplir, porque eso es parte de la desinformación. Finalmente, si uno se pone así como más grave, así como más serio, yo creo que eso es parte de la desinformación. Sí, también Eh, otro pecadillo. Poner en el texto, entonces este programa presenta esto, esto y esto, y mucho más. O sea, ese mucho más vale, no, pero cuidado porque es un cuidado. cheque abierto que vale a qué. Al final no vale nada. Es un disparo en Entonces, los pies. justamente, y eso está pegando hoy día, pero y esto, y esto, y esto, y más esto, y mucho más. Y digo, o sea, es un sao gigante. Y al Sí. final no hay concurso, no hay entrevista, no hay reportero, no hay informe, Nada, un nada. programa pero pobre. Sí, no, Andrés, Entonces, mira, por lo lo dejo menos ahí. Sábado Gigante tenía el chacal de la trompeta, por lo menos. Por Lo que lo uno tiene menos. que tener en cuenta acá, a propósito de lo que tú dices, es lo justo y lo real. Y ¿se acuerdan cuando hablamos de las presentaciones de los podcasts, de los episodios? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los arranques? ¿Cómo eran esos arranques? Eran muy sustantivos, pero eran súper simples. Hola, mi nombre es Patricio, este es el podcast no sé cuánto. Hoy día conversaremos con Pepito sobre esto, esto y esto. Y eso, nada más. ¿Para qué más? Lo justo. Ahí está. Eso, nada más. ¿Ya? Buen apunte. Gracias por hacer el... Porque ahí también está, ¿no? Ahí también está la construcción de la confianza. Ya. Conozcamos a la audiencia. Igual tenemos pocas herramientas para esto y hay quien me dice, o alguna persona que en alguna parte del, ¿cómo se llama? Del curso en enero, me dijo, así como aparte, me dijo, pero profe, para conocer la audiencia igual uno tiene que pagar. No, no tenéis que pagar. No, 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 no. Eh, Todas estas visualizaciones de audiencia, la adaptación de contenido, la estrategia del marketing, son cosas que uno puede leer simplemente con los elementos gratuitos que te entregan redes sociales. Hay que ponerle atención a las cosas. ¿Quiénes te están respondiendo? Si las personas que te dan like en los primeros posteos ya no te lo dan después. Si los comentarios que están elaborados son por personas que están identificadas o no tienen foto de perfil. ¿A quién le hacemos caso? Podemos mandar preguntas de vuelta. Uno puede estimular preguntas también. Eso es un elemento gratuito que uno puede hacer en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, o también en Twitter, o en TikTok. Hacer preguntas de vuelta. En el último episodio de nuestro podcast hablamos de tal y tal y tal y tal. ¿Te gustó? Sí, no. ¿Qué harías? Sí, no. Y uno hace esas preguntas. Y eso es súper buen insumo porque a la gente le encanta participar en esas cosas también. Entonces, igual, creo que eso sirve. Si uno más de 6 meses, más de un año con un podcast, uno puede llegar a hacer una caracterización física y demográfica de las personas. Eso uno no lo puede pretender hacer con un episodio. Pero la importancia de esto es que conocer las características permite personalizar el contenido de lo que uno hace de manera más específica. Si uno conoce un segmento de edad, si son personas que trabajan en ciertas cosas, si son ciertas ocupaciones, todos estos elementos nos permiten a nosotros entender súper bien cómo se ajusta esta idea
al estilo y contenido del mensaje que uno está construyendo. Siempre hay que evaluar la post-publicación del episodio, ¿ya? Pero también no tomarse muy en serio la euforia de la audiencia. Creo que hay que equilibrar estas dos cosas. Porque, por supuesto, esas son información. Es como, por ejemplo, si hay muchos comentarios diciendo, oye, pero podría haber sido más largo, le podría haber preguntado esto. Y hay como 10 comentarios que te dicen cosas como, te faltó profundizar en algo. Uno dice, chuta, de repente podríamos hacer un episodio más adelante con el mismo invitado para desarrollar un poco más lo que quedó pendiente. Esa es una decisión, por ejemplo, que toma en cuenta los comentarios de las personas. Eso es entender a la audiencia y mejorar el contenido futuro. Ahí están todas las ideas. Uno no puede decir en este contexto que al hacer un podcast uno no tiene información para saber qué viene después. Acá está la respuesta. A pesar de que uno haya empezado de cero. Porque ninguno de nosotros en radios comunitarias ha empezado de cero. Todos tenemos una conexión en Internet. Uno usa eso para poder echar a andar un proyecto como este. Y puede obtener buenas respuestas. Y acá hay algo que me gustaría profundizar, que son los puntos de placer y los puntos de incomodidad. Los puntos de incomodidad se refieren a los temas que son incómodos de tratar. Hay temas que son serios, hay temas que son graves, hay temas que son tristes, hay temas que son desoladores, que son difíciles de tratar, hay temas que no le gusta hablar a la gente. Entonces, si los temas son incómodos, y uno tiene que hablar del abuso, tiene que hablar de los vicios, tiene que hablar de las adicciones o de cosas peores, o tiene que hacer una reconstrucción de algo terrible o algo muy doloroso para un grupo de personas o para una persona, eso es un punto de incomodidad que uno tiene que tener en cuenta. Pero abordar las problemáticas locales significa tener una vocación de poner en perspectiva todo lo que a mí me interesa. Y hay temas que son urgentes, y ustedes saben eso. Me lo han dicho acá en esta clase. Muchos de ustedes han dicho, nosotros estamos por esto. Y esos temas son primero. Y esto tiene resonancia en quienes escuchan. Y ahí también se puede crear una conexión. El punto es que uno tiene que hacer que estos puntos de incomodidad sean escuchables. No sé si se acuerdan que en una de las primeras clases, un compañero de ustedes me dijo, pero todos los temas que nosotros tratamos allá en el Alto Biobío son tristes. No hay nada feliz. Son puras cosas tristes. Y claro, puede ser así, pero lo que yo tengo que hacer es hacer que la discusión de estos temas tristes, difíciles de abordar, que no son fáciles de hablar, que la gente no quiere hablar, tienen que tener una resonancia y por lo tanto yo tengo que hacer que ese espacio de incomodidad sea un espacio lo más cómodo posible. En el tratamiento, tiene que ser amable. No significa que tiene que estar todo amargado, triste, no. Y tampoco se trata de hacer un circo teatral o inventar un chiste porque la cosa es muy triste. No, no se trata de eso. Se trata de que uno tiene que decir las cosas continuo, que uno tiene que intentar no revictimizar personas, que uno tiene que tratar de poner en palabras aquellas cosas que son escabrosas y difíciles, y que uno tiene que establecer puentes entre personas que no se entienden. Y ahí podemos hablar de todo. Y uno tiene que crear espacios para esa conversación. Y tiene que facilitar el diálogo entre las personas. Y a veces hay cosas que a uno como realizador, como realizadora, te parten el alma. Te mueres de pena. Pero si uno tiene y elabora elementos discursivos, narrativos que permitan estar ahí y tratarlo, uno se tiene que salir de uno para esto, muchas veces. Ivonne me menciona lo del alcoholismo. Es lo que más me costó, ser lúdica en el tema. Uno tiene que ser lúdico. No significa payasear con las cosas serias. Tenemos que llegar a aquellas personas que niegan las cosas.
tenemos que llegar, una de las cosas que en Chile es más común, es que la gente dice, que le ponís color, weón. ¿Qué es? Esas son puras mentiras, eso no pasa, pues, eso es casual, po, nunca pasa. Y la realidad amarga de ciertas cosas está ahí, y la gente no quiere hablarlo. ¿Qué hace uno con eso? Uno hace un podcast y mete un episodio, mete otro episodio, mete otro episodio, mete otro episodio. Así se va haciendo, facilitando el diálogo. No hay que pensar que uno tiene que proveer soluciones a las cosas. Eso también es súper importante para este tipo de temas escabrosos. No hay solución. Muchas veces no la hay. Y es súper desolador. Y es como el hoyo. Es horrible. Pero hay cosas que son, yo creo que una de las cosas que mejor sirven en un podcast son aquellos elementos que te permiten darte cuenta de que en el podcast concurren elementos que son comunes entre otras personas. Cuando la tragedia es personal, es algo desgarrador. Pero si tú sabes que hay otras personas que viven lo mismo o han pasado por algo similar, la carga se hace un poquito más liviana. Siempre es mejor hablar de las cosas que no hablar nada y esconder. Y discutir perspectivas, tener ese sentido de comunidad. Así se van creando las cosas. A mí también me pasó lo mismo que a ti. A mí me arrebataron esto igual que a ti. A mí me quitaron esto de niño igual que a ti. Hagamos algo, conversemos sobre esto. Se puede. Y eso es amable. En la empatía hay amor. Y en ese amor, en esa cercanía hay amabilidad. Los temas que son escabrosos se pueden tratar. Y siempre constructivo. Ofrecer esperanza no significa así como esa tontería de que las cosas van a mejorar, porque quizás no mejoren. Y tampoco vamos a inspirar soluciones así como derechamente. Pero igual es esencial saber que uno quiere construir algo mejor. Que mañana va a ser mejor. Y ciertamente si uno se saca cosas dolorosas del alma y quiere poder expresarlas, es mucho más fácil cuando uno las ha sacado de alma. Todos sabemos eso. Si el podcast me permite eso, yo creo que estoy ayudando a más de alguien. De la misma manera, hay puntos de placer, ¿ya? Cosas que son motivos de inspiración, que se hablan de sueños, que visualizan el futuro, que hablan de reírnos, de compartir alegrías. Y yo creo que hay veces en que a uno le hacen falta estas cosas. La música, la danza, las expresiones escénicas, el poder de las buenas historias, la curiosidad por descubrir, los viajes transformadores, las cosas que uno habla cuando habla con los niños, sobre todo niñas. Esas son cosas que son puntos de placer en la construcción de los podcasts. Y acá puedo caer incluso en las cosas que son como tendencia en podcast, ¿no? El true crime, la cultura geek, la construcción de la comunidad de ciertas cosas, intereses específicos. Ya ve usted que acá en este grupo hay más de una realización que tiene que ver con la música local y con los músicos y músicas locales. Eso es punto de placer. Claro, por ejemplo, nuestros realizadores dicen, ¿por qué nuestros artistas no meten interés o no son tan interesantes como los artistas mainstream o los más masivos? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué metemos solo 50 personas en un festival de artistas emergentes? Probablemente porque nadie los conoce, primero que todo. Y uno estaría dispuesto a gastar 10 lucas, 20 lucas, 30 lucas en algún festival así. Quizás no, pero quizás también habrá que darle vuelta a esa lógica, como para saber cuál es el punto de placer de un podcast. Y acá uno tiene que afectar las narrativas, las sorpresas, las revelaciones. ¿Se acuerdan que en la construcción de la narrativa, cuando hablamos en enero, uno tenía que entregar al final del episodio una revelación? De eso se trata.
Y eso genera una conexión emocional. Punto de placer, sí. Desde los puntos de incomodidad y de placer, los podcasts tienen que tener también en cuenta la comprensión de la audiencia, el contenido relevante y mejorar la conexión con los elementos que yo les he dicho. Detectar cuáles son los puntos de placer y entender al público en eso. ¿Qué es lo que te están diciendo? Oye, me pareció súper triste eso, porque sobre todo en aquellos que son que tienen puntos muy tristes, identificar sus puntos de placer también y saber cómo salir un poco acerca de eso nos permite también ser sorprendente en el tratamiento de temas que son escabrosos o difíciles. ¿Ya? Equilibrar, siempre equilibrar. No ser graves militantes de cosas. Y si uno maneja los puntos de incomodidad y los de placer con equilibrio, uno puede generar audiencias más diversas. Es así, sin comprometer, dejar de lado el punto de vista político desde el cual yo estoy hablando, evidentemente. Vamos, profe, pero dígame cómo publico, po. Córtela de una vez, po. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta clase en la que voy a presentar un videito donde nos explican cómo publicar en el, ¿cómo se llama? En Spotify, ¿ya? Recordándoles que el trabajo final se debe entregar el guión actualizado que se usó en la ejecución y fabricación del episodio y el audio completo para su publicación. Debo decirles algo, les voy a confesar, no he discutido con el profesor Jorge Saavedra la fecha de entrega de este trabajo, que debimos hacerlo antes de la clase, pero no lo hicimos. Por lo tanto, vamos a llegar a una propuesta que nos va a parecer la mejor para ustedes. ¿Ya? Pero me dice, me rebata inmediatamente el profesor Jorge Saavedra, me dice, Patricio, estás equivocado, es el 9 de marzo. Ahora, punto, y yo creo que esta es la escena de populismo más grande que ha tenido este curso. Punto. Levante la mano el que necesita más plazo que el 9 de marzo. La embarramos. Yo. Yo también, profe. Por acá, yo creo que todos. Las vacaciones, estamos tomando recién marzo. Marcelo y Sebastián, sí. Eso ya se acabó. Sáquenselo de la cabeza de una vez. Estamos llegando recién de vacaciones, profesor. Estamos de vacaciones todavía. Están en rodaje. Pucha, ya. Nos piden cambiar la fecha. Ya, vamos a proponer una fecha mañana que va a ser posterior al 9, pero no va a ser mucho más allá. Así que no se pongan para tú. ¿Ya? Así que tranquilidad. Vamos a, miren, encontré este videito para subir a Spotify. Profe, el 29. El 29. No, 29. No, estáis loco. 28 no. ya, 28 ya. No. Ahí te comiste toda la línea de crédito. No, estáis loco. Profe, nos tomamos la universidad. Tómensela, por favor, tómensela. Estamos esperando que eso. Profe, que tenemos que agarrar el engranaje de nuevo. Usted se nos desapareció un mes, pues entonces. Claro, profe, estamos. Nosotros, pues. No, pero no estamos me lejísimos. pueden engrupir con eso. Pero si eso es, me están engrupiendo con algo muy barato. No es así. Profe, el empate, ya, cachibum. Profe, los incendios del sur. Déjenme ubicar inmediatamente. Los incendios del sur nos han afectado, el humo, y también, el calor, le tocó reportear a todos. La sequía. Una semana más, profesor. Profe, por lo menos. Pero lo vamos a postergar. No se preocupe, 25. Todo por 25, el 25. Atención con esto, por favor. Profesor, no sé si me escucha. Igual hay que más ha sido de preparativos para el 8M. Entonces me imagino como medios de comunicación comunitaria muchos deben estar también en esto, ¿no? En los preparativos para el sábado. Sí, por supuesto. Buen punto.
No, pero Isa, lo vamos a tomar en cuenta, así que no te preocupes. Muchas gracias, muy amable. Profe, voy a aprovechar también de dejar una observación. También a los que estamos en las radios comunitarias nos tocó hacer la renovación de concesión, hay observaciones en 2 semanas más. Estamos en tema con la secretaría. Incendio. Profe, además hemos tenido apagón Y hay un encuentro nacional de electrónico radialistas tremendo. en el Congreso Nacional, justamente como protesta por el proyecto de ley y otras cosas. De veras, Sí, justamente claro. por eso. No, se lo entiendo. Tranquilidad. Vamos a proponer un plazo prudente que considere todas estas cosas que ustedes nos están diciendo. A continuación, vean este videíto que lo agarré desde el minuto para adelante. Hay una introducción que me parece que habla un poco de las cosas que ya hemos conversado, pero bastante instructivo en este respecto. Veamos. ¿Y el audio? Falta el audio. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No se escucha. Puta que hay. Espérate, déjame Una ver si- semana más. Una semana Sí. más. Listo, Por no escuchar. justamente. compartir sonido. Ahí. Me había ido. ¿Cómo se llama? Compartir sonido. Ahora sí. Spotify para podcaster. Bueno, como te dije antes, los podcasts están a la orden del día. Eso es así, marketer, le das una patada a una piedra y sale un podcast. Y uno de sus triunfos es por su comodidad. Pueden escucharse o verse mientras se utiliza el transporte público, también mientras se conduce el trabajo, cuando se trabaja desde casa, momentos de relax o tras un largo día laboral. Encima hay una gran variedad de temas disponibles. Puedes escuchar podcasts de música, de actualidad, de política, comedia, economía, salud e incluso marketing. Con un mínimo equipo, cualquiera tiene la posibilidad de producir su propio podcast desde casa. Y si quieres saber cómo hacerlo tú, en este vídeo te lo explicamos, porque hoy no estamos para eso. Hoy estamos para cómo puedes publicarlo en servicios en línea para compartirlo con cualquiera que desees, incluidas Spotify. Y para eso está Spotify para podcasters. Sé que está siendo muy repetitivo, pero esta función permite publicar los diferentes capítulos que crees en esta plataforma y ver los datos y estadísticas de tus oyentes. Asimismo, la herramienta permite buscar el RSS, que es Really Simple Syndication, un recurso para la distribución de contenidos en tiempo real basado en el lenguaje XML. Esto suena raro, pero te lo prometo que es más fácil de lo que crees. Esta tecnología permite a los usuarios y usuarias distribuir su contenido en otras plataformas con un simple link. Para esto, los podcasters deben importar o subir su contenido a Spotify y cada vez que subas un episodio, la plataforma lo publicará de manera inmediata y automática junto con la portada, el resumen de la entrega y otros detalles que hayas especificado al configurar el usuario. En resumen, Spotify para podcaster te permite publicar tus podcasts en Spotify, distribuirlo en otras plataformas y consultar estadísticas sobre el público y tu contenido. ¿Cómo subir un podcast? Venga, ahora vamos con la parte divertida. Subir un podcast a Spotify no es nada complicado. Solo tienes que acceder a Spotify para podcaster y pinchar en empezar. Que acceder con tu cuenta ya creada en Spotify. Si no la tienes, deberías crearla primero. Vale, lo primero que tienes que rellenar es la información de tu podcast. Qué nombre va a tener, la descripción, quién es la autora, qué categoría va a tener y el idioma en el que vas a hablar. Elige una portada y ya puedes crear tu primer episodio. Está viviendo su nueva era. Perdón. Incluso te ayudan ahora desde Spotify a crear una portadita o a elegir una portadita para tu podcast. Así que ni siquiera de diseño nos tenemos que preocupar en lo inmediato. Era dorada y plataformas como Spotify son el escenario perfecto para compartir tu voz con el mundo. Y hoy te voy a mostrar cómo puedes hacerlo tú. Crear tu propio podcast en Spotify y distribuir. Divertida. Subir un podcast a Spotify no es nada complicado. Solo tienes que acceder a Spotify para podcaster y pinchar en empezar. Que acceder con tu cuenta ya creada en Spotify. Si no la tienes, deberías crearla primero. Vale, lo primero que tienes que rellenar es la información de tu podcast. Qué nombre va a tener, la descripción, quién es la autora, qué categoría va a tener y el idioma en el que vas a hablar. Elige una portada y ya puedes crear tu primer episodio. Crea tu primer episodio dándole al botón Vamos allá. Los siguientes pasos son muy sencillos. Le das a seleccionar archivo, que lo puedes subir en MP3 o MP4, es decir, puede ser un audio o un vídeo. Y mientras se va subiendo, vas añadiendo el título del capítulo, la descripción del episodio, fecha de publicación, ya que puedes publicarlo sobre la marcha o programarlo. Tienes que añadir si tiene contenido promocional y si es explícito. Y como opcional, puedes añadir el número de la temporada si tiene, el número de episodio y una portada bonita. En el siguiente paso, puedes crear encuestas y preguntas a tus seguidores y seguidoras para que os digan
qué les parece y crear una conversación con tu comunidad. Una última revisión para comprobar que está todo bien y listo, y a publicar. A medida que vayas publicando capítulos se crearán estadísticas y podrás ver la monetización, interacciones y todos los episodios que vas publicando. Y ya está, ya tienes tu podcast listo para escuchar. Otras acciones que puedes hacer, pues en tu página de perfil de Spotify para podcaster puedes añadir todas las redes sociales que tengas. Y esto es importante, si vas a configuración, disponibilidad del podcast, podrás enlazar el resto de plataformas. Esto es interesante, pues cada vez que vayas subiendo un capítulo en Spotify, podrás distribuirlo en el resto de plataformas como iVoox, Google o Apple. Solo tienes que crear cuentas en estas plataformas y compartir el enlace RSS que se genera en cada una de estas. Después, desde Spotify, vas a sacar estadísticas de todas las plataformas y podrás olvidarte de estar manteniéndolas. Ventajas de utilizar Spotify. Una de las grandes ventajas es que lograrás incrementar tus oyentes. Spotify es una de las plataformas más importantes de escucha de podcast, junto con YouTube y Podimo. El consumidor medio de Spotify invierte unas 25 horas de reproducción al mes. Números demuestran que Spotify Podcast puede ser una de las mejores estrategias para incrementar la audiencia de tu marca. Eso sí, deberás de crear contenido diferente que te haga destacar de todos los podcasts que ya hay. Además, desde Spotify para Podcaster, la analítica que tiene te permitirá saber quiénes son tus oyentes, cuáles son los podcasts más escuchados e incluso qué música prefieren. Datos que te ayudarán a ir mejorando y atraer un mayor número de público. Y esto ha sido todo, marketers. Si tienes alguna duda, déjanos un comentario que te la resolveremos sin dudarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a dejar ese recurso ahí, para que podamos publicar, que sería la idea, ¿no? Sería súper bonito verlos a todos publicados. Entonces, compañeras, compañeros, vamos a diferir la entrega del trabajo una semana, ¿ya? Esto significa, en rigor, que en vez de entregar el domingo 9 a la medianoche, ustedes entregan el domingo 16 a la medianoche como tope. Esto tiene varias explicaciones. Y una de ellas es que también vienen otros talleres de capacitación y tenemos que cumplir con los calendarios que hemos comprometido. Entonces, eso también nos puede desestabilizar tanto de lo que tenemos. Pero nos parece que para lo que hay que hacer, una semana y media en este caso, me parece lo justo y yo creo que pueden entregar un muy buen episodio inicial o de arranque para esto. Dicho eso, cuando son las 21:18, abro el micrófono para comentarios y para que nos hagamos una última despedida, creo yo. Diego, no sé si tú paraste la mano para decir algo ahora. No sé si Dieguito está ahí o no. No, parece que no. Susana, tú sí parece que levantaste la mano. Sí, yo quería saber que una pregunta que hice ahí en el chat, que si los créditos hay que ponerlos en el podcast, ¿se ponen antes del cierre, de ese cierre que tenemos que hacer? Sí, Susana, lo que se estila en el podcast es que si es meritorio listar la cantidad de colaboradores o personas que estaban involucradas en la producción del episodio en sí, se dicen al final. En este podcast la producción sonora fue de tanto, la locución la realizó tanto, el guión fue realizado por tanto. Y eso se dice al final. En general se dice al final. ¿Lo mismo vale para las fuentes desde donde se sacan las cosas o no? No, esa es información que yo no pondría en el episodio. Eso lo puedo, cuando yo subo el episodio, y si tengo fuentes que son necesarias de apuntar, yo puedo en la descripción listar a esas personas. Ya. O listar las fuentes donde yo saqué, no sé, un audio de un canal. En este programa se utilizó un audio perteneciente a tal persona. Ese tipo de cosas se detallan más textualmente, ¿no? Por si alguien tuviera la duda, puede consultar ese texto, pero en general lo que uno hace es la construcción del audio como un resultado emocional primero, y los créditos se incorporan textualmente. Pero para los realizadores directos del episodio, uno al final lo pone. Ya. Ya. Cristian Profe, o sea, Rodríguez.
Ok, profe, por acá, Cristian. Solo quería agradecerle, profe, porque estuve fascinado todas las veces que estuvimos en clases con usted. He crecido mucho, hemos aprendido muchísimo con sus clases, profe. Sobre todo con este último trabajo, nos va dejando las cosas mucho más claras de lo que queremos hacer en el futuro. Nosotros llevamos como con Víctor Cornejo aproximadamente 2 años y medio trabajando a ciegas por ganas nomás, con algunos conocimientos, pero ahora la cosa se puso de verdad, estamos uniendo las piezas del rompecabezas y le estamos dando forma. Nosotros estamos súper incentivados. Como le mencionaba, con este último trabajo hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho culturalmente, conversando con sociólogos, músicos famosos que acá no conoce nadie, con psicólogos que tienen otra visión de lo que es la música chilena en cuanto al trabajo que estamos haciendo. Así que súper agradecido, profe, un gusto haberlo conocido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Muchas gracias. Ha sido súper enriquecedor para nosotros. Ha sido increíble. Claudia. Hola, profe, y hola, compañeros, compañeras. Sí, también quisiera agradecer estas clases que han sido súper clarificadoras y consultar sobre el trabajo. También tenía una duda, así como Susana, respecto de si es que yo puedo como ocupar cuñitas de otros programas para sacar así como declaraciones de personero, gente que tenga que ver con el tema. Mi opinión al respecto es que si, por ejemplo, es una rueda de prensa donde hay varios medios y una persona haciendo declaraciones y uno saca ese audio y lo utiliza, no necesita acreditar nada. Si es una Ya. exclusiva de un medio, uno tiene que mencionarlo. Creo que es lo Ah, mismo. perfecto. Ya, ok, ok. Si, por Ya. ejemplo, un ministro X está en una entrevista en el canal tal, Mm. específicamente uno dice eso. Y Ya. uno pone este extracto y dice, bueno, en la declaración del ministro tanto en Canal 13, la noche del no sé cuánto, cuando la periodista le pregunta y uno hace una descripción, yo creo que uno tiene que al menos darle esa credibilidad, digamos, darle crédito a un medio que tiene ese audio. Claro, Para las pero ruedas se de puede, prensa, para las ruedas de prensa yo creo que no, que no es necesario. ya, pero se puede hacer Sí, pues, mencionándolo, sí, yo se creo que uno estila no se enreda hacerlo. en eso. No, no creo que sea ningún problema. Ya. No creo que sea ningún problema. En general, no. Súper. Sobre todo cuando son clips de los canales en YouTube y cosas así, no debería ser un problema. Claro, no, serían como Profe, extractos de otras entrevistas en el fondo, pequeños Claro, extractos que le den como fidelidad a lo que se está planteando en el fondo. yo lo que apunto ahí es a la precisión. ¿Se acuerdan cuando mencioné lo de la desinformación y todo eso? Sí, sí, Yo creo que hay que ser amigo de la precisión y, claro. Es que por lo mismo, en el fondo, rescatar como las propias palabras claro, del personaje, desde sí, su boca, perfecto. en el fondo. Me parece súper bien. Muchas gracias. Gracias a profe, ti, Claudio. profe, ¿Sí? ¿Quién habló? Patricio, Hola, Pato. Ya, dime. sí, como para finalizar el capítulo, el que se va a presentar, hay como al final, como en el remate, digamos, hay que invitar a la audiencia a escuchar el próximo o finalizarlo ahí, o tiene un remate, porque si es así, va a pedirle ayuda a George Carlin. Depende, po. Depende de lo que queráis hacer. Yo creo que uno, si tiene el ánimo de continuar, Pero siempre tiene que decir, escucha nuestro próximo episodio que va a tratar de tal cosa, o pronto tendremos un nuevo episodio, pero tal cual como conversamos hace un rato atrás, a propósito del apunte que me ya, hacían, no ya, prometer lo que no se puede cumplir. ya, quedar. Bueno, puede ser un podcast de un solo episodio entonces, y listo. Sí, claro. O sea, para las Comenzar la historia y necesidades de esta terminarla. capacitación está súper bien, pero la idea sería que uno se entusiasmara y continuara. Es Ya, mi profe, opinión. muchas gracias. Es mi opinión. Gracias, profe. Ya sea a ti, Ya no lo Pato. volvemos a ver, ¿cierto? No, aquí yo ya me desaparezco. Ya. Bueno, gracias por todo, profe. No a ti, Pato. Isha, Ahora sí, primero que todo agradecer a los profesores toda esta formación. Se agradece Patricio Cueva
Jorge también, que estaba ahí como interlocutor, por o sea, por este beneficio, de verdad que es muy necesario para todo lo que son medios de comunicación comunitaria, porque hay un gran esfuerzo detrás de cada colega que participa en el tema social. Con respecto a mi consulta de trabajo, yo estoy haciendo mi podcast a raíz de unos teasers que tengo de un documental, porque vengo del área audiovisual, como lo han mencionado también otros colegas, en que están en la misma, y es el tema de la musicalización. En esta ocasión, como es una tarea, se puede usar música aunque no tenga derecho de autor. Lo que se recomienda para que pueda ser publicable es que tú utilices música con atribución de Creative Commons o sin derechos fonográficos. Hay mucho de ese material. Uno puede simplemente googlear música sin derechos de autor para utilizar en tu podcast y te sale una cantidad de cosas increíbles. Entonces no es tan difícil encontrarlo. Yo creo que es preferible eso. Lo que pasa es que si uno sube a YouTube música que, no es que tiene atribución de derechos fonográficos, te la bajan inmediatamente. Y no hay caso. Ahí con eso no se compite. Entonces, lo mejor en ese caso es o proveer tu propia música o darse el trabajo de encontrar música con derechos que se pueden compartir. Muchas gracias. Gracias, Dish. Muchas gracias. José Núñez. Ay, no sé qué pasó, pero bueno, Radio Tentación, ¿cómo están? Ahora sí, ahora sí. Ahí Ahora sí, José. Ahí sí. Sí, no puedes sacar el mute al teléfono. Bueno, profe, mire, primero que nada quiero agradecerle a usted y a todos los profesores que han hecho clases hasta el momento. Muy instructiva, muy didáctica, hemos aprendido un montón, perdón. Aparte, yo he hecho tipo de podcast, pero hay herramientas que ustedes nos han enseñado y que eso nos ha servido para mejorar mucho más el tema y aprender, porque hay cosas que yo no sabía. Desde un principio con las clases, con las primeras clases y las de ahora con usted, hemos aprendido bastante. De hecho, me tocó estar el otro día en un evento que fue a beneficio mío por mi enfermedad que tengo ahora, y me tocó hacer un guión y una pauta que salió perfecto. Entonces, excelente. Gracias a ello me sirvió bastante para controlar los artistas, los que subían, los que bajaban al escenario y cosas así que no, muy agradecido. Muy agradecido. Y también quiero mencionarle, porque también hay una colega que me colaboró también en este cuento. Quiero decirle que nos fue bien. Me refiero económicamente ese día en el show, un show bailable. Los artistas se portaron 17 también, así como la gente que fue a colaborar a ese evento. Así que quiero agradecer públicamente también a ella. ¿Sí? Y, profe, una última consulta. Tengo el podcast casi listo. Es una entrevista que le hice a Pablo Herrera hace poquito. De hecho, de ahí estoy sacando toda la relación por el aprendizaje, y estoy sacando también la relación en el fondo para poner todo lo que es lo mínimo que me puede faltar. Me paso también muchos explicaron ahí que se pasaban de los minutos que habían dado primero, que eran entre 10 y 12 minutos, y que pueden llegar casi a 20. Yo creo que estoy dentro de los 14 minutos aproximados. Estupendo. ¿Sí? ¿Le parece bien? Súper bien, súper bien. Ya, profe. Muchas gracias por todo, por toda un abrazo, José. Un abrazo gigante para usted y para todos los compañeros. Gracias. Igualmente. Radio Tentación. Bien, profe, ¿cómo pasó sus vacaciones? Bien, Primero que todo. Agüita pelada nomás. No lo vi por estos lares, por los balnearios de la octava región. Me fui para el norte. Estuve apareciendo, pero no lo encontré, dije, bueno, será. No, me fui para el desierto. Bien, profe. Oiga, primero que todo, bien, sí, también los agradecimientos a todo el equipo docente de la UDP desde el comienzo. Y creo que igual nos seguiremos después teniendo contacto, pues, profe. Muy buenas sus cátedras y la conducción que nos está enseñando
a los que unos van más atrasaditos y otros vamos aprendiendo o fortaleciendo nuestros contenidos. Mi pregunta, recién José lo había dicho, profe, nosotros dentro de una propuesta, eh, dadas las circunstancias, los tiempos, ¿se puede presentar una modificación en el contexto de contenido? Sí, ¿Por por qué supuesto. motivo? ¿A qué me refiero? Porque nosotros teníamos planeado un poco en la presentación en la que nos fue bien un relato histórico en el tiempo, que era bastante, pero pensándolo un poco en generar más capítulos, pero debido a los cambios y lo que nos ha generado también, le digo, nosotros nos ha tocado renovar concesión y otros temas, se puede hacer una modificación rápida con respecto para el trabajo de su Sí, podcast, ¿cierto? totalmente. No, Sí, considéralo no sí. nos va, Son trabajos aparte y pueden ocurrir cosas que te hagan modificar, no hay problema. ya no nos va a afectar entonces en el tema de la puntuación o de No, la no, calificación. Ya no. eso era un tema me preocupaba. Y lo segundo, el podcast, la idea es estandarizado en lo plano o se va a evaluar ese concepto o se va a considerar si hay mayor producción. ¿No altera el orden de los productos? Buena Estoy pregunta. pensando, estoy pensando, estoy pensando. Claro, Me la entre puso la difícil. producción. Sí, por eso, porque No, mira, tenemos la opción de hacer un podcast, por eso le digo, como yo sacar una galleta rápida, listo, voy a generar un podcast, pero en base a un ejemplo, a la historia del terremoto 27F, con relatos de esto, otro, ya. Tengo dos opciones, hacer la más producción, ambientando, relato y todo el tema, o viceversa, hablar con personeros de una manera estandarizada. Ahí están, puedo generar dos tipos de contenido. A eso pero voy, pero el depende, criterio depende. va, Si el va a valer lo tratamiento mismo. narrativo, si el tratamiento narrativo de uno o de otro está bien realizado, creo que eso es lo que cuenta más. Si Ya, eso me permite entender que el podcast podría tener una extensión a otros episodios, como decir, esto me dan ganas de escucharlo con otro episodio o otros temas, ahí está. Y eso no tiene que ver directamente con el tratamiento de producción, tiene que ver con que uno elige las herramientas adecuadas para poder hacer que su narrativa sea atractiva y específica e íntima. Eso es ya, lo que uno tiene que perfecto. hacer. Entendiendo. Profe, esas eran mis dos dudas. Un fuerte abrazo y Abrazo. gracias por tu construcción a la democratización y a mejorar los medios comunitarios. No, Vamos que por se favor, la puede. oportunidad la agradecemos nosotros. Muchas gracias. Profesor Jorge Saavedra. Brevemente, solo como recordatorio, bueno, agradecerte, profe Pato, por todo el trabajo y recordar que voy a subir esta clase mañana, se las voy a compartir. Vamos a estar esperando sus entregas de la tarea 2 y ya el próximo miércoles, de acuerdo a calendario, comenzamos con la clase, con el curso de comunicación comunitaria intercultural con perspectiva de género. Hemos tenido reuniones con Leila Noriega, que es una de las profes de Radio AINI del norte de nuestro país, y con Juan Enrique Quique Ortega, y están súper, ¿cómo se dice? Eh, expectante de iniciar el curso y entrar muy de lleno en materias que todos ustedes trabajan, obviamente, desde el radialismo o desde los medios comunitarios. Eso, para que lo tengan en cuenta que el próximo miércoles tienen esa primera clase, que tal como sobre todo, qué sé yo, la última y el caso de, aunque hace una idea general, de ir piano a piano, ir conversando, ir compartiendo y tener y ellos también, y ella y él recoger mucho de su experiencia. Eso, no quería dejarlo pasar para tenerlo en cuenta. Gracias, profesor Jorge Saavedra. Oye, Ángela Botero me dice que Suno.ai es una buena plataforma para crear música propia. Es cierto. No te permite crear más de 30 segundos, creo, pero es suficiente. Con eso es suficiente para la música que uno necesita. Y le da parámetros y todo lo demás. La cuenta pagada te permite hacer cosas mucho más entretenidas, sí. Gente del Planeta Multicolor, les mando un abrazo. Me dicen agradecer tremendamente las clases, el conocimiento y la forma que tienen para compartirlo y para enseñarlo. Para nosotros ha sido una tremenda orientación. Nos ha servido montones. Nuestra admiración y agradecimientos, profe. Esperamos volver a encontrar en el camino siempre, pues. Siempre, pues. Obvio. Siempre. Los mejores deseos también. Muchas, muchas gracias. Bernie, tú querías decir algo también. Y la voy a después hacer Andrés y corta. Sebastián, y ahí cerramos. Y ya estamos Sí, pasados. la voy a hacer corta.
Muchas gracias por todo y saludos a Camilo Cárcamo de parte de Yamil Zaguries, que no se olvide. Bueno, buena. Listo, Bernie, gracias. Andrés. Profe y profe Jorge también, mi agradecimiento. ¡Oh, lo perdimos! ¡Le hemos perdido! Por mientras, Seba, ¿qué tal tú? Quizás se emocionó mucho, Andrés. Por favor. Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, fantástico. Bueno, yo andaba en auto, así que tuve que parar aquí en una plaza para esta parte. Bueno, yo igual quería agradecerte a ti, Patricio, igual al profesor José Saavedra, o sea, el nivel de prolijidad y profesionalismo que usted nos ha mostrado en las clases, de verdad, de acompañamiento, de verdad que estar hasta esta hora, yo tenía que estar en la calle ahora, porque en la casa no me aguantan hablando hasta ahora, ya dicen, ya, pues, ¿a qué hora termina la jornada laboral? Pues? Pero de verdad que súper agradecido por todo lo que ustedes han compartido. Yo les quería contar que también esto ha ido generando otras conversaciones, otras derivadas que son interesantes. Yo, por ejemplo, con Marcelo estamos haciendo ya el segundo trabajo que vamos a hacer, pero está permitiendo hacer otras cosas. Estamos pensando igual hacer otras cuestiones. Me conecté también con Héctor Jacob de Radio Integración de allá de Puerto Varas, también con una idea que también empezamos a conversar. Entonces, quiero contarles que empiezan a pasar otras cosas a partir de poder participar en este curso. O sea, la oportunidad de estar con ustedes está permitiendo otras cosas. Entonces, eso se los quiero compartir porque creo que... Y la idea es como poder igual... se los cuento en el ánimo de que también se pudieran generar otros espacios paralelos quizás a esto mismo, que pudiéramos aprovechar todo el capital de conocimiento que se da aquí, el capital de relacionamiento humano, que unos conocen tal o cual plataforma. A mí me tocó vivir, bueno, a propósito un poco de este tema de los podcasts, les quiero contar súper cortito. El fin de semana tuve un episodio de salud que me abrió una idea de un programa. Me atoré con una espina y terminé en una posta y me tocó esperar muchas horas a que me atendieran. Y a partir de eso me pasó el fenómeno de que uno se pone a conversar. Oye, pero salieron una cantidad de conversaciones en la sala de espera de la posta y yo dije, chuta, aquí hay una oportunidad de un programa, dije yo. Estupendo. Todo el mundo quería conversar. Oye, estaban pero desesperados, horas conversando con la gente. Y dije, chuta, y si uno pudiera tener un programa de radio en donde uno dijera, mira, estoy en la posta 4, me voy a instalar hoy día en la tarde, hoy día en la noche, saqué el número 20, miren, han pasado 3 horas, todavía no me atienden y estoy conversando con las personas. Han pasado 5 horas y eso podría generar un rating pero brutal. Oye, de verdad y esto quizás puede ser en formato de podcast, porque en formato de TV no se puede, porque no se puede grabar video. Entonces dije, chuta, quizás esto se puede transformar en otra cosa. Bueno, se los comento porque están pasando cuestiones reentretenidas. Eso nomás, oye, muchas gracias. El único podcast que cuenta la posta. Sí, claro. O morir en la sala de espera. Ahí está. Gracias, Seba. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero leer un par de cosas que llegaron para cerrar. Muchas gracias, profesores, por la oportunidad que nos han dado a todos nosotros por esta formación. Isha, muchas gracias a ti. Me tengo que retirar. Pato se retiró porque tenía que irse. Ángela dice, ahora se permite hasta 4 minutos. Infinitamente agradecida de cada profesor y de Jorge. Feliz de todo, que he aprendido. Un abrazote gigante, dice Rosa Sánchez. Ángela Botero también dice, gracias, profes. CESFAM, dice que esta buena idea de la posta, dice el profe Jorge Saavedra también, sí, está súper bueno, de verdad. Gracias a todas y a todos, ha sido un placer, nos ha enriquecido fundamentalmente a nosotros también, y ojalá nos topemos ahí pronto, colegas, en el camino, porque siempre es así. Les mando un abrazo gigantesco, y les deseo toda la suerte, por supuesto. Nos vemos más adelante y acá a su servidor, cuando necesiten. Eso. Muchas gracias. Mucho. Muchas gracias. Gracias.